pero no debemos de olvidar que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso somos privilegiados de que Dios anda con nosotros, Dios está a nuestro lado. No le vemos, pero sí le podemos sentir. Bendiciones a nuestro pastor en su hogar con su familia. Y bendiciones al copastor. Dios les bendiga en sus hogares. Que pronto ellos puedan estar aquí en la casa de Dios, siempre testificando de su palabra. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Invito a que los que tengan sus Biblias en sus hogares puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Jonás, su capítulo 1. Ahí vamos a estar viendo la vida de un varón, cómo Dios lo quería usar. Bien, Jonás capítulo 1 en adelante. Ahí vamos a tener la palabra de Dios. Bien, si ya lo tienen, le vamos a dar lectura siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los seres que en él, que habían en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien, ahí lo vamos a dejar. Ahí vamos a ir estudiando la palabra de Dios. Bien, invito a que inclinen sus rostros. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y ahí todos aquellos que estén enfermos, clamen a Dios y tengan fe y crean que Dios puede hacer ese milagro en sus vidas, porque Dios está con nosotros donde quiera que estemos. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor Jesús, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu casa para venir a glorificar tu santo y maravilloso nombre. Tú eres digno de toda alabanza y toda adoración, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das, oh Padre eterno. Gracias por ese privilegio que tú nos das de poder servirte, adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te adoramos, Padre, te adoramos, porque tú eres todopoderoso, Señor Jesús. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre. Estamos agradecidos contigo por la vida, por la salud, Padre. Gracias por todo, Padre, y gracias por esta palabra que tú me has dado, Padre, esperando que tú obres en aquellos que las están escuchando, Padre. Que esta palabra sea efecto, Padre. ¿Cómo poder ver, Padre, la obediencia a ti, Señor? Nunca debemos de desobedecer tu palabra, Señor, sino que debemos de hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra. Gracias, Padre.
Bendice a cada uno de aquellos que están oyendo tu palabra, Padre, aquellos que van a escucharla, Señor, que tú pongas algo en sus mentes, Padre, en sus corazones, que ellos puedan grabar esa palabra, Señor, aunque no lo puedan grabarla toda, Señor, pero algo que quede en sus mentes, Padre, cómo puedan ellos obedecerte a ti, porque sabemos, Padre, que por la desobediencia viene el castigo, Padre. Por eso ayúdanos, Padre, a ser obedientes y que no seamos desobedientes, porque la desobediencia trae las consecuencias, Padre. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a reflexionar, Padre, a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, la palabra de Dios aquí a través de este varón nos está hablando a nosotros también, porque vemos aquí la palabra de Dios, dice que Dios se fijó en aquel varón. Dios lo que quería que este varón fuera a predicar a Nínive, a aquella gran ciudad, dice la Biblia. La palabra de Dios dice que era una gran ciudad, que toda esa gente no hacía lo que Dios quería. Había mucha maldad en esa ciudad, por eso es de que dice la palabra de Dios aquí que subió la maldad hasta la presencia de Dios. Por eso es que Dios envió a este varón a Nínive, y vemos que este varón fue desobediente. Este varón no quiso ir a predicar la palabra de Dios cuando sabía él que Dios lo enviaba a esa ciudad. Pero él quizá pensó, no tengo palabras, no soy de buen estudio para ir a dar esa palabra allá en esa ciudad. Porque sabemos que a veces Dios nos permite, nos da ese privilegio de poder predicar la palabra. A veces Dios usa al siervo para que nos hable, que nosotros prediquemos la palabra. A veces el siervo nos da ese privilegio para poder dar la palabra de Dios al pueblo, y a veces nosotros, a veces desobedecemos. No estoy preparado, yo no puedo predicar, no puedo dar esa palabra. Y así mismo le pasó a este varón. A este varón eso mismo le pasó, porque él pensó, ¿cómo voy a ir a predicar a esa gran ciudad? Sabiendo que era una gran ciudad, una ciudad grande, como la Biblia lo dice, es una gran ciudad. Por eso él decidió mejor huir de la presencia de Dios, desobedecer la voz de Dios. Cuando Dios puso la mirada en él, Dios se había puesto la mirada en él, era porque él sabía que él podía dar esa palabra. Por eso fue que Dios le hablaba a Jonás. Pero Jonás, desobediente, no quiso llevar la palabra a esa gran ciudad. Por eso él decidió huir de la presencia de Dios. Pero él, según que estaba huyendo de la presencia de Dios, y la presencia de Dios donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Hay un ojo divino que no nos va a dejar de ver. Cada paso que damos, Dios va a nuestro lado y Dios nos está viendo. A veces todas aquellas personas que dicen, no, pues yo voy a hacer el pecado, que voy a hacer esto y lo otro. Los deseos de la carne es vanidad. Los deseos de la carne son los que no le agradan a Dios. Y por eso nosotros tenemos que pensar, analizar bien las cosas. Cómo agradar nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Porque Dios todo lo ve. Nosotros aquí en la iglesia podemos ser unas personas que venimos a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Pero ya fuera de la iglesia, nuestra mente
ya no es la misma. ¿Y cómo vamos a demostrar que somos llamados los hijos de Dios si no hacemos la voluntad de nuestro Padre? Porque afuera toda la gente se fija de nosotros. A veces con nuestras pláticas, nuestros diálogos que tenemos con cualquier persona, con los amigos, mayormente los amigos del mundo, se dan cuenta que somos cristianos. Y por medio de las pláticas que tenemos con ellos, a veces nos juntamos con los amigos, comenzamos a conversar, y entre nuestra conversación a veces ahí van las palabras deshonestas, y ahí es donde ellos se fijan que no somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces por eso tenemos que poner en práctica la palabra, aprender de la palabra de Dios, no ser desobediente como hizo este varón que desobedeció la voz de Dios. Y Dios había puesto la mirada en él para que él fuera a dar las buenas nuevas a esa gran ciudad. Por eso dice la Biblia aquí, levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo que en esa gran ciudad había, ahí adoraban a dioses de palo, dioses de madera, tenían cualquier diosa ahí en esa ciudad. Ellos no adoraban a Dios, sino que adoraban a dioses de maderas, y eso era lo que Dios no le agradaba, porque ellos no creían en Dios. Todas las cosas las hacían a sus propias voluntades, y no sabían ellos que existía Dios, que estaba viendo todo lo que ellos hacían. Ahí practicaban la maldad, ahí hacían los deseos de la carne, todo lo que ellos querían, y por eso que todo eso subió hacia la presencia de Dios. Por eso que Dios manda a este varón a esa gran ciudad. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí podemos ver en el verso 3, aquí podemos ver que la palabra de Dios dice que Jonás, pagando su boleto para irse a Tarsis, él no fue a la ciudad que Dios le había enviado, sino que él huyó de la presencia de Dios y se fue a otro lugar donde él sabía que no iba a existir Dios en él, que ya no iba a seguir Dios hablándole, pero no sabía las consecuencias que venían sobre su vida. Porque aquí la palabra de Dios nos dice que nos ama, pero también a como nos ama, también nos castiga. Por eso Jonás quiso desobedecer, irse lejos de la presencia de Dios. Pero Dios, donde quiera que él iba, Dios estaba con él. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí el verso 4 dice que los que iban ahí, todos pensaban que esa nave se iba a partir, porque fue una gran tempestad la que Dios envió por la desobediencia
de Jonás. Todos estaban sufriendo las consecuencias en ese momento, porque sabemos nosotros que a veces con un viento fuerte que pasa, a veces nos espantamos, todos asustados, pensamos que tal vez Dios nos va a destruir por cualquier cosa que pase, viento, o sea, cuando hay inundaciones de agua, a veces nos asustamos, nos afligimos, nos desesperamos por lo que está pasando. Mayormente andando ellos en esa barca, en el mar, ¿cuánto más podría ser el miedo, la desesperación de ellos? Ellos todos afligidos ahí. Ellos todos afligidos, desesperados por esas olas que azotaban la barca. Pero todo era por culpa de Jonás. Por eso que Dios envió esa gran tempestad, esas olas que azotaban la barca. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la barca, en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos aquí la palabra de Dios, el de las consecuencias, el culpable. Él estaba bien tranquilito allá durmiendo, porque la palabra de Dios dice aquí que él se había echado abajo, ahí en lo profundo de la barca, a ir a dormir. Él durmiendo, descansando bien ahí, no se daba cuenta que los marineros, la lucha que tenían, esa prueba que ellos estaban pasando, y el culpable ahí bien cómodo, durmiendo, descansando bien, mientras que los otros estaban sufriendo las consecuencias que estaban pasando. Por eso nosotros debemos de buscar de Dios, porque sabemos, tenemos ejemplos en la Biblia. Aquí en la Biblia Dios nos habla a través de muchos varones, de todos aquellos desobedientes, cómo Dios los castiga. Por eso debemos de buscar de Dios y glorificar su santo nombre y ser obedientes a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, debemos de decir sí. Porque como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros, ¿por qué no decir lo mismo? Si somos lo mismo, lo que Pablo podía hacer, también nosotros lo podemos hacer hoy en día. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que seamos obedientes, que obedezcamos la voz de Dios. Y si nosotros obedecemos la voz de Dios, Dios va a estar a nuestro lado. Porque vemos que Saulo, de primero era Saulo, porque él era perseguidor de la iglesia. Pero cuando Dios dijo, no, este varón es varón escogido para mí, que yo lo voy a usar, ya no va a ser perseguidor, sino que va a ser hacedor de la palabra de Dios. Y así fue. Y así fue como Dios respaldaba a Pablo. Dios lo usaba en una forma maravillosa. Ahí podemos ver en la palabra de Dios cómo Dios usaba a este varón. Dios lo usaba en una forma maravillosa. Andaba dispuesto a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Si alguien nos dice, hermano, trae el mensaje hoy, gloria a Dios, bendito sea Dios, amén hermano, amén pastor, yo lo hago.
Hay que tener fe, creer que no nosotros hacemos las cosas, sino que Dios es el que hace las cosas. Nosotros solo prestamos nuestros labios para hablar la palabra, pero el que la da es Dios. Dios es el que da la palabra, no somos nosotros. Nosotros podemos decir, no, pues yo voy a predicar la palabra de Dios. Yo sé que yo puedo hacerla, puedo tener buen estudio, puedo predicarla, pero no es así, porque vemos que en la palabra de Dios, con estudio o sin estudio, podemos predicar la palabra de Dios, porque si no tenemos estudio, si no estudiamos, si no fuimos a una escuela, pues sabemos que Dios nos va a respaldar y Dios nos va a usar para predicar la palabra de Dios. Porque si le hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, todo se hace a la voluntad de Dios. Pero si a veces dudamos, a veces nos pasa como es el ejemplo de este varón, que podemos decir, no, yo no puedo, mejor no lo hago. Podemos decir, puedo ir para otro lado, pero no, eso no lo podemos decir. Dios está aquí, Dios está en donde quiera que vayamos. No nos podemos esconder de la mano de Dios. Quizás podemos decir, no, pues aquí en este lugar nadie me ve. Todos aquellos que les gusta practicar la maldad, ellos piensan. A mí me decía un amigo que él es un varón que anda fuera de las cosas de Dios. Él me decía, yo hago lo que yo quiera, pero a veces él dijo pues que tenía un hermano que dice que él buscaba de Dios, y él le dice que le decía, en partes ocultas tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo le digo, para Dios no hay nada oculto. Así debajo de la tierra esté uno haciendo cosas desagradables a Dios, pues Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar de ver. Él ve todo lo que hacemos. Al hombre le podemos mentir, nos podemos esconder del hombre, pero de Dios nadie puede esconder, porque Dios nos formó y Dios ve por nosotros. Nunca podemos alejarnos de las cosas de Dios, decir que Dios no me ve aquí, Dios no está conmigo. Dios está con nosotros y Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar a nuestro lado donde quiera que vamos. Dios nos cuida, nos protege, nos guarda. Bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos estaban desesperados, no hallaban ni qué hacer, porque ellos veían que la barca se hundía. Entonces ellos estaban preocupados, ellos ya pensaban que ahí eran sus últimos momentos, que ellos estaban con vida, porque ellos ya creían que Dios los iba a destruir. Por eso dice que se fueron ahí donde estaba Jonás. Le fue a decir el patrón que se levantara, porque Jonás estaba bien dormido, y ya de ahí Jonás se levantó, obedeció la voz del patrón y se levantó, porque él sabía que todo eso que estaba pasando era por culpa de él. Y entonces, por eso que le dice el patrón, levántate. Y por eso que es bonito estudiar la palabra de Dios, porque aquí podemos encontrar muchos ejemplos para nosotros, cómo podemos servirle a Dios, cómo podemos agradarle a Dios y tratar de no ser desobedientes, sino que hay que ser obedientes en todo lo que Dios nos mande.
sigue diciendo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Amados hermanos, hermanas, cuando Dios actúa en nuestras vidas, tenemos que ser inteligentes, reflejar nuestra mente, nuestro corazón, porque vemos aquí que como ellos pensaron de qué forma iban a ver quién era el culpable. Y eso pensaron ellos luego para darse cuenta quién era el culpable. Pero allí Dios estaba actuando en la vida de ellos porque ellos no eran culpables de lo que Jonás había desobedecido. Por eso la palabra de Dios dice aquí que ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás bien seguro que él iba bien descansadito, durmiendo en lo profundo de la nave, pero no sabía las consecuencias que le venían, porque le esperaba lo duro. Era cosa que nadie quisiera saber las consecuencias que a Jonás le vinieron. Jonás, ahí en ellos, entonces ya por eso que la palabra de Dios dice pues de que echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Y entonces ellos, ¿qué podían hacer con Jonás? ¿Qué podían hacer ellos con Jonás? Porque Jonás era el culpable. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Ellos estaban preguntándole a Jonás qué oficio tenía. Pero así rápidamente, porque el tiempo se nos está yendo, así vamos a leer ya el verso 9 que dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él se declaró que era hebreo y le temía a Dios, porque él sabía que Dios lo había enviado a predicar a Nínive, pero él desobedeció. Entonces por eso les vino las consecuencias. Y sigue diciendo el 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Bien, ahí los marineros dice que tuvieron miedo, porque ellos sabían que Jehová era quien había enviado esa gran tempestad, ese viento que azotaba esa barca. Ellos habían ya desde ese momento creyeron ellos en Dios Todopoderoso, que no era cualquier cosa, porque con todo lo que estaba aconteciendo en ese lugar, en ese mar, ellos dice que le temieron a Jehová y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi
por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él se daba cuenta, ahí fue donde él empezó a analizar las cosas, pero ya las consecuencias ya eran hechas. Eso lo hubiera pensado desde cuando Dios le había hablado, hubiera obedecido la voz de Dios, nada hubiera pasado. Pero ahí la desobediencia trae las consecuencias. Por eso que nosotros, esto es un ejemplo para nosotros. Cuando Dios nos habla, hay que escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque si no obedecemos, ahí nos vamos a ver las consecuencias que podemos tener, porque Dios tarda pero nunca olvida. Sigue diciendo el 13, así rápidamente vamos a ir leyéndolo porque ya el tiempo ya se nos está yendo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se inquietó de su furor. Viene aquí la palabra de Dios, dice que ni bien echaron a Jonás al mar, el mar se inquietó, y ahí ellos pudieron ver la grandeza de Dios, el poder de Dios, cómo Dios estaba manifestando en ellos, cómo Dios obedecía, cómo el mar obedecía la voz de Dios. Por eso que ellos creyeron en Dios y creían en todo lo que estaba pasando, que Dios había puesto eso en ellos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué bonita la palabra de Dios. Aquí podemos encontrar cómo Dios amaba a Jonás. Sobre la desobediencia, Dios no dijo: no me obedeciste, hago esto contigo. Pero él no quiso hacerle el mal, sino que lo que quiso él, hacerle el bien, porque él sabía que siempre Jonás iba a ir a dar las buenas nuevas a esa gran ciudad. Dios lo iba a usar siempre, pero para usarlo siempre, para que él obedeciera, lo iba a castigar, que él probara la mano de Dios. Ahí él iba a ver que Dios no era cualquier hombre, sino que era nada menos el Dios todopoderoso, el que puede hacer y deshacer cualquier cosa que viene a nuestras vidas. Él puede ponernos a pruebas, a luchas. Sabemos que hoy en día mucha gente está pasando luchas, pruebas, pero pongan la confianza en Dios. ¿Cómo podemos ver aquí este verso? Que este verso, el 17, ¿cómo dice? Que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios obró en la vida de Jonás? Cuando echaron al mar a Jonás, ya el pez, Dios ya había preparado ese gran pez para que fuera a recibirlo. Y Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de pez. Me imagino cómo Jonás estaba allá dentro del vientre de ese pez, arrepentido por no obedecer la voz de Dios. Por eso es mejor obedecer. Amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, te ruego, te pido que tú aceptes la voz de Dios. Cuando Dios te hable, acepta la voz de Dios, porque Dios quiere que obedezcamos la voz de Él. Pero si desobedecemos, Dios se apartará de nosotros. Siempre Él está a nuestro lado, pero que siempre en nuestra mente, en nuestro corazón esté Dios. Porque la vida de Jonás vino el arrepentimiento. Porque él, cuando ya le vinieron las consecuencias, ahí fue cuando él se estuvo arrepentido de no obedecer la voz de Dios. Pero Dios, que es tan grande, tan misericordioso, Dios nunca nos va a dejar. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, que te encuentras en luchas, en pruebas, pasando momentos difíciles. Solo pon la confianza en Dios. Vemos aquí cómo Dios es tan grande, cómo guardó a este varón, cómo le dio vida estando adentro del vientre del pez. Y tú que estás postrado allá en esa cama, tú que estás pasando momentos difíciles, clama a Dios y Dios escuchará tu oración, tu petición, los deseos de tu corazón. Dios te lo concederá. Si estás postrado en cama, pídele a Dios que Dios te levante de esa cama, porque nosotros también aquí pedimos por todos aquellos que están postrados en cama, por todos aquellos enfermos, pero también necesita Dios de ti que tú clames también, para que esa oración sea llegada a la presencia de Dios, a como nosotros clamamos aquí por ustedes enfermos, por todos aquellos enfermos que están en los hospitales, en sus camas, sufriendo aquella enfermedad, aquellos dolores, tal vez sin poder comer nada. A como Jonás no pudo comer 3 días, él estuvo sin beber, sin comer. También tú allá en esa cama, en ese hospital, quizá no puedas comer, no tienes hambre, porque uno enfermo no puede, no dan deseos de comer, de beber, nada. Quiere uno estar solo, descansando, recostado en esa cama, sufriendo ese dolor. Por eso te invito, tú que estás postrado en esa cama, en aquel hospital, clamamos por ti, pero necesitamos también que tú te esfuerces a clamarle a Dios y esa oración será escuchada. Bien, en este momento ha llegado el tiempo de poder clamar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y esperando que usted ponga en práctica su palabra, que no seamos desobedientes, sino que seamos obedientes a la voz de Dios. Cuando Dios nos hable, hay que hacer lo que Él nos diga.
No hay que desobedecer. Tú que estás enfermo, postrado en aquella cama, en este momento vamos a estar orando por todos ustedes, los que se encuentran enfermos. Haremos una oración de fe, que Dios puede hacer ese milagro en tu vida, mi amado hermano, mi hermana. Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Solo ponga la confianza y crea en Dios, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Dios hizo milagros en aquellos tiempos, también hoy existen esos milagros. Dios puede actuar en tu vida, quitando esa enfermedad, sanándote, levantándote de ahí donde estás postrado. Solo creer. Oremos. Gracias, Padre, gracias. En este momento estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Padre, por tu palabra, esperando que tu palabra sea eficaz para aquellas personas que la han escuchado y aquellas que la escucharán, Padre. Te pido, Señor Jesús, que esta palabra haga efecto en aquellas personas desobedientes, Padre. Que podamos ver el ejemplo de este varón. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a poder servirte como tú quieres, Padre. Cuando escuchemos tu voz, Padre, que estemos atentas a hacer lo que tú digas que tengamos que hacer. Enséñanos a obedecerte, Padre. Enséñanos a ser buenos adoradores, Padre, que te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, porque sabemos que todas las cosas provienen de ti. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás a nuestro lado. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Tú siempre estás a nuestro lado. Cada paso que damos, tú vas con nosotros. Y gracias, Padre, porque somos privilegiados de que tú estás a nuestro lado. No te vemos, pero te sentimos, Padre. En este momento, Padre eterno, te ruego, Padre eterno, que tú veas por aquellos enfermos, Padre, aquellos que están postrados en aquellas camas, Padre, en aquellos hospitales. Te ruego, Padre eterno, que tú pongas tu mano de sanidad sobre esas partes afectadas, Padre, sobre esas enfermedades. Solo tú sabes, Padre, tus hijos que están sufriendo, Padre, levántalos. Y por aquellos que no te conocen, Padre, que están postrados en cama también, Padre, levántalos. Ayúdales, Padre, que ellos puedan reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, aquel Dios de milagros, aquel Dios que puedes hacer obras en nuestras vidas, sanar esas heridas, sanar esas enfermedades que a veces hay en nuestros cuerpos, Padre. Te lo pedimos, Padre eterno, que tú obres en aquellas vidas que se encuentran dolientes, Padre. Haz tú la obra, Padre, que tú hagas efecto en esas vidas, Padre, que tú les ayudes, Padre, que ellos puedan ser levantados de ahí donde ellos están postrados, Padre. Libra a toda aquella gente, Padre, de aquellas enfermedades, de esas enfermedades que están hoy en día, Padre. Te pido, Padre, que tú nos guardes, que tú tengas misericordia de todo el pueblo, Padre, que tú obres en nuestras vidas y tú nos cuides y tú nos ayudes a seguir adelante, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Creemos en tu palabra, que tú pongas esa seguridad en aquellos que están postrados, Padre, que ellos puedan tener esa fe, creer en ti, Padre,
que ellos serán liberados y estarán dispuestos a servirte, Padre. Ayuda a tu siervo, tu consiervo, Padre. Te pedimos, Padre, que tú los traigas nuevamente aquí a tu casa para venir a adorar, glorificar tu santo y bendito nombre y traer tu palabra, Señor, que necesita el pueblo, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, que tú bendigas a esas familias, Padre. Guárdalos, cuídalos, protéjalos, téngalos con salud, Padre. Creemos en ti, Padre, que pronto estaremos aquí en tu casa dándote la alabanza, la adoración. Gracias, tú lo harás, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén y amén.